Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a el blog número 93 de la Unión Veterinaria de Vacas. Vamos a mostrar una patología poco usual para que la aprendan porque nosotros también aprendimos con ella. ¡Vamos por ahí! Bueno, este es el caso de esta ternera que, como lo menciono ahí, el doctor Juan Camilo Camacho fue el que le realizó el diagnóstico inicial. Observen esta neumonía, algo de bronconeumonía en el pulmón derecho, algo de consolidación en este pulmón. Él comenzó inmediatamente tratamiento con penicilina. Aparentemente había mejorado en su clínica, pero con los días volvió a recaer. Entonces observen ahí la consolidación pulmonar que ustedes ya conocen y les hemos enseñado durante muchísimos blogs durante mucho tiempo. En las ecografías de control que nosotros normalmente le hacemos a las terneras con neumonía post tratamiento para evaluar bien la curación del pulmón, como ya se los he mostrado en infinidad de videos, él encontró o él halló este hallazgo incidental, valga la redundancia, que fue una acumulación de líquido anecogénico o de una sustancia anecogénica dentro del abdomen. En la cuadrícula de él es medio centímetro, entonces imagínense la acumulación de líquido bastante redondeada en esa cuadrícula, bastante grande. Observen ahí el lugar donde está haciendo la ecografía en el lado ventral derecho. Nosotros quisimos pues comenzar a seguir esa acumulación de líquido mirando de dónde podía provenir. Entonces nosotros concluimos, como lo observan ahí, ese líquido era la vesícula biliar. Entonces inclusive ahí nos damos cuenta que no es 100% anecogénico, sino tiene alguna acumulación. Y observen que las paredes están levemente engrosadas. Nosotros no realizamos medición, pero observen el gran tamaño de esa vesícula biliar con un contenido de ecogenicidad mixta, pero mucho más anecogénico que ecogénico. Y concluimos, de acuerdo a la ecografía, que esta estructura era la vesícula biliar, que estaba de gran tamaño. ¿Cómo hicimos eso? Pues obviamente porque estaba adherida al hígado, totalmente pegada al parénquima hepático. Estaba en el lugar donde usualmente se encuentra la vesícula biliar, aunque sabemos que de vez en cuando no se puede encontrar allí porque eso depende del tamaño, del peso que tenga, bueno, de la edad del animal. Pero digamos que nos llamó bastante la atención y nos preguntamos hacia nosotros mismos, bueno, esta ternera, ¿por qué pueda tener la vesícula biliar tan agrandada? Y aparentemente ella no tenía una afección tan grave como para que la vesícula biliar esté agrandada. Debemos recordar que la vesícula biliar agrandada se puede presentar en dos diferentes situaciones. Cuando hay una anorexia del animal, entonces recordemos que la vesícula biliar libera todo su contenido biliar hacia el sistema digestivo, específicamente hacia el intestino, cuando hay consumo de alimento. Entonces cuando hay anorexia nosotros normalmente encontramos las vesículas biliares agrandadas. También secundario a un problema de obstrucción del conducto cístico, o también puede ser un problema directamente de obstrucción del colédoco, que es, digamos, que la unión de ese conducto cístico, que es el que está unido a la vesícula biliar, junto con el conducto hepático común, van a formar el colédoco, que finalmente van a desembocar en el duodeno junto con el conducto pancreático. Entonces digamos que aquí en esta imagen pueden observar, para que más o menos se den cuenta cómo es la situación dentro de esa parte anatómica del cuerpo. Bueno, recordando de nuevo ya las situaciones fisiológicas, debemos recordar que la bilis es una mezcla entre agua, colesterol, ácidos biliares, bilirrubina y algunos aniones inorgánicos, y que la secreción de esa bilis en el sistema digestivo, ¿cuál es su función? Hacer algo de digestión de las grasas que se han ingerido en la dieta, ¿cierto? Dice que además de eso tiene la función de excretar algunas sustancias o metabolitos o medicamentos que nosotros le administramos al animal. Debemos recordar que también esto sucede en el humano, y también actúa como buffer neutralizando los pHs ácidos que se secretan desde el abomazo en la ternera. Entonces tiene esas tres funciones básicas, y por eso es que eso es secretado directamente en el intestino delgado, más específico en el duodeno, vuelvo y repito.
Pues nosotros de todas formas seguimos examinando ese animal, ¿cierto? Para tratar de determinar en dónde estaba el problema. Generalmente pues nosotros dimos pues un animal tan joven que tenga algún tipo de obstrucción sería un poco extraño, pero en todo caso comenzamos a buscarla y yo les cuento que encontrar el colédoco o el conducto hepático común es realmente difícil. Digamos que no es una situación tan fácil desde el punto de vista ecográfico, mucho menos con estos transductores lineales que nosotros utilizamos en reproducción, pero dense en cuenta que es otra de las funciones múltiples que tiene la ecografía con los ecógrafos reproductivos, para que por favor nosotros pensemos que no es necesario tener un transductor convexo para tratar de hacer un diagnóstico de estos y cambiar nuestra orientación en el tratamiento. Entonces todo ese tipo de cosas son cosas que nosotros debemos pensar que nos tienen que ayudar en nuestro diagnóstico para con el animal y también para con el ganadero. Entonces observen ahí, el parénquima hepático se ve bien, ya lo hemos mostrado en varias ocasiones en este video, bien determinado, está bien ese parénquima, no tiene fibrosis aparente, ¿cierto? Entonces pues nosotros debemos pensar que el problema quizás es de otro lado. Bueno, el doctor Juan Camilo, 6 días después de haber hecho ese diagnóstico que hicimos ahí, digamos que con mi presencia, él siguió haciendo la ecografía de esa vesícula biliar y observen que sigue de un tamaño grandísimo, inclusive las paredes están un poquito más engrosadas, pero ya el contenido de esa vesícula biliar ya no es más anecogénico como lo veíamos en un inicio, sino ya comienza a tener mucha mayor ecogenicidad mixta. Entonces nosotros comenzamos a decir, bueno, entonces ¿cuál podría ser el diagnóstico? Ya es evidente que ese no podría ser un diagnóstico simplemente de distensión de la vesícula biliar, sino aquí ya estábamos hablando quizás o de un mucocele o de una infección de esa vesícula biliar. Más específicamente hablando de una colecistitis, que por ejemplo en el bovino se ha reportado que puede llegar a ser fibrinosa, causada por salmonela. Entonces yo en ese momento le dije, Juan Camilo, a mí me da la sospecha que la ternera pueda tener salmonelosis, ¿cierto? En una presentación digamos que no usual a la que nosotros comúnmente observamos, que es una diarrea sanguinolenta. Y ¿por qué? Porque esa característica, yo me acuerdo que cuando uno hace necropsia se habla de una bilis como barrosa, digamos entre comillas, esa podría ser el término barroso en el diagnóstico de salmonela, obviamente macro, que posteriormente necesita ser confirmado por medio de un cultivo microbiológico. Yo le dije, oiga, no, esto tiene como apariencia como de barroso, algo está sucediendo, por favor procedamos a hacer una punción vía ecográfica, guiada vía ecográfica, para facilitar el diagnóstico y así de pronto poder orientar un poquito el tratamiento. De todas formas, como no se puede hacer ese mismo día, pues nosotros tomamos la decisión de comenzar el tratamiento, que para este caso nosotros dijimos que lo mejor era hacerlo con sulfatrimetoprim. Bueno, 2 días después de esto que les acabo de mencionar recientemente, o sea, a los 8 días desde el inicio del diagnóstico de la vesícula biliar agrandada, pues él procedió a hacer de nuevo una ecografía y abdominal, encontrando obviamente la vesícula de la misma forma. O sea, no tendríamos por qué, inclusive observen ahí que ahí ya la parte anecogénica prácticamente es nula y las paredes de la vesícula ya se observan bastante engrosadas. Entonces en este momento sí estamos obviamente certificándonos que estamos en presencia de una colecistitis. Entonces él prepara la ternera para hacer la punción guiada por ecografía y la van a ver en este momento. Entonces el doctor Juan Camilo en este momento tiene la ternera obviamente depilada y preparada en la zona en donde él encuentra la lesión o el órgano que él desea puncionar. Recuerden que estamos en las condiciones de una finca, aunque nosotros lo hacemos de la forma mejor para el animal y para el diagnóstico microbiológico, pues no se hace en condiciones
de un quirófano, de una universidad, pero lo hacemos de la mejor forma posible teniendo en cuenta el bienestar animal. Entonces observen ahí mediante la punción guiada por ecografía. Esto es una cosa que yo le digo a la gente, pues ustedes pueden hacer también ecografía intervencionista, como en este caso, para hacer diagnóstico de enfermedades sin tener ningún miedo que vaya a tener algún daño el animal. Entonces observan ahí ese líquido color amarillento que le está extrayendo y que se nota que fue con mucha fuerza, haciéndole bastante fuerza de vacío a esa vesícula porque no quería salir tan fácilmente, obviamente porque el líquido era bastante espeso. Entonces observen ese color amarillento que obviamente, como ustedes lo saben, no es el líquido bien o la sustancia bien líquida color verdoso de una vesícula biliar normal, y que ustedes ya de ahora en adelante van a saber que una vez vean ustedes estas características ecográficas de una vesícula biliar similar a la que nosotros observamos en este caso, van a obtener un líquido más o menos similar a este. Entonces, una vez obtenido ese líquido, nosotros ¿qué hicimos? Pues obviamente mandar el líquido al laboratorio de microbiología para hacer un aislamiento de la sustancia que estuviera allí, hiciera que había algún patógeno allí presente, ¿sí? Que obviamente nosotros lo estábamos sospechando, pero queríamos obviamente estar seguros de lo que estaba sucediendo. Y oh sorpresa, lo que nosotros encontrábamos era lo que estábamos sospechando, y observen ahí donde dice microorganismo Salmonella sp. Y también se le hizo antiograma a lo que estaba allí presente, y observen que la sulfatrimetroprim estaba bastante sensible. Y aquí es algo que nos debe llamar la atención, es, bueno, pues si está bastante sensible a sulfatrimetroprim, dicha salmonela, ¿qué pasó con el tratamiento? Pues a mí también en este punto quiero recordarles que no siempre el antiograma es lo que va a corresponder en la parte clínica de la vida real, en la mejoría del animal, porque depende de muchos factores, y debemos recordar que las bacterias son supremamente fuertes dentro del órgano o dentro del cuerpo del animal, pero ya por fuera in vitro son bastante débiles. Entonces es obvio que nosotros recorremos ahora a indagar sobre qué está escrito, qué se ha encontrado en las investigaciones acerca de esto, y encontramos este artículo en The Journal of Veterinary Internal Medicine de colohepatitis en 13 casos de vacas de leche. Entonces encontramos que los hallazgos ecográficos son muy similares a lo que nosotros encontramos en este punto, y estos incluyen la distensión de la vesícula biliar, ¿cierto? El incremento de del grosor de las paredes de esta vesícula, y la presencia de sedimento dentro de la vesícula, que puede ocupar 2 de 3 partes del volumen total de esa vesícula, con un incremento del diámetro del conducto biliar, que es algo que lo que yo les mencionaba, que no es tan fácil de encontrar, aunque en unos videos ahorita posteriores lo vamos a ver. Y aquí en este estudio obviamente se discute que no solamente el agrandamiento de la vesícula me indica mi colohepatitis, sino que tiene que haber engrosamiento de las paredes de esa vesícula biliar, como lo vimos en este caso, lo cual nos corrobora el diagnóstico que nosotros teníamos previamente. Pero aquí en este estudio a nosotros nos muestran, en otro estudio, la flora normal de la vesícula biliar en bovinos, y encontramos salmonela como flora principal. Entonces nosotros no sabemos a ciencia cierta si la salmonela entró vía conducto biliar, ¿cierto? Desde el coledoco hacia la vesícula biliar y allí se instaló, o ella aprovechó que hubo una colestasis, y al haber la colestasis comenzó a proliferar y comenzó a gobernar, en este caso provocando la colecistitis en dicho animal. Bueno, continuando el seguimiento de este animal, ya 14 días después del inicio, o sea, estos son 6 días después de la punción, nosotros observamos una vesícula biliar ya de un tamaño mucho menor, pero todavía con la pared engrosada y ese sedimento en la parte interna. Inclusive observamos aquí el parénquima hepático con su vena cava y su vena porta. La vena cava obviamente ya saben que es de características triangulares, está hacia el lado izquierdo, y la vena porta, que entra en esa triple ramificación que en humanos se conoce como las orejas de un conejo. Observen ahí de forma normal. Entonces observen ahí la unión en donde está la vesícula biliar con el parénquima hepático, lo que pues volvemos otra vez a insistir en que el animal tenía
el problema era en la vesícula biliar, porque de pronto para algunos pueden seguir habiendo algún tipo de duda. Ya 28 días después de haber hecho el diagnóstico inicial, observamos que el problema continúa. Observen ahí el intestino delgado, aparentemente está normal. Ahora, con respecto al tratamiento, pues obviamente ella no mostró una mejoría 100%, ya seguía comiendo normal, digamos, luego comenzó a tener diarrea, posiblemente por este mismo tema del hígado también, obviamente, de forma secundaria, pero la condición corporal fue cayendo lentamente. También se me olvidaba mencionarles que nosotros le aplicamos un medicamento que venden aquí en Colombia, que es un colaerético y colagogo, pensando que de pronto se podía generar alguna contracción de esa vesícula biliar, pero no, eso, como ya lo ven, no sucedió. Y bueno, como lo pueden ver ahí, después de unos días adicionales, la ternera finalmente muere. Y cuando le hacen la necropsia, observen ahí que esa es la vesícula biliar, que está bien agrandada. Ellos inclusive la oprimen y alcanza, digamos que hay un cambio, ahí la oprimen y se alcanza a llenar la parte del duodeno, lo que quiere decir que seguramente el colédoco sí estaba patente, algo engrosado, obviamente, como lo vieron inclusive en una parte de los videos de la ecografía. Y lo que van a proceder a hacer es a abrir la vesícula biliar, que como la ven ahí, obviamente está bien agrandada de tamaño, inclusive separada del hígado, bastante separada. Y observen lo que sale ahí, que es un tejido como caseificado, seguramente pus, que como ustedes lo vieron en el cultivo microbiológico salió lleno de salmonela. Ese cultivo caseificado obviamente era el que impedía el correcto drenaje de esa vesícula biliar, y seguramente algo de esa bilis sí alcanzaba a pasar hacia el duodeno por el colédoco, pero no era la totalidad. Y digamos que barro o caseificación era la que causaba definitivamente el problema digestivo de la ternera, porque digamos que ella podía estar comiendo pero no aumenta de condición corporal. Y aquí lo que ellos van a demostrar es que si ellos abren el pedazo del intestino posterior al colédoco, el cual oprimieron cuando ya tenían obviamente el cadáver de la ternera directamente aquí en la necropsia, como ellos lo están mostrando, es que hay contenido biliar, como lo ven ahí, obviamente ya no de un color normal, porque ustedes saben que el color normal es como verduzco oscuro, dentro de ese intestino, lo que quiere decir, vuelvo y repito, que algo pasaba del contenido de la vesícula biliar, pero no en su totalidad. Ahora lo que ellos hacen es mirar el hígado y no encuentran ninguna diferencia, digamos, con un hígado normal. Obviamente tiene algo de inflamación, pero no hay una diferencia, digamos, así como muy notoria, como fibrosis o algo así, que fue lo que nosotros observamos definitivamente en la ecografía también. ¿Qué pudimos haber hecho ahí? Pues quizás haber hecho una cirugía. O sea, son cosas que son realmente difíciles de hacer en la vida real, en condiciones de campo. Quizás si estuviéramos en una clínica se pudo haber hecho algo, pero la vida real es que esos son casos muy complicados que nosotros no vamos a poder resolver, tampoco somos magos, y pues prácticamente iba a finalizar allí. Digamos que nosotros tratamos de hacer todo lo médicamente posible, y pues obviamente la ternera tuvo un final, no un final feliz, sino más bien un final triste, pero les queríamos mostrar este caso, que es muy interesante para que hagan diagnóstico ecográfico correcto. Ya saben que pasa en el postmortem también sobre una enfermedad de la vesícula biliar, en este caso una colecistitis. Y bueno, esto es todo por hoy, apreciadas vacólogas y vacólogos. Espero hayan aprendido de este caso un poco raro, no es común uno ver estas situaciones en las fincas. Y vuelvo a reiterar y a alentar a las personas para que hagan ecografía clínica de los bovinos, en especial obviamente de terneras, que es donde más se hace ecografía clínica, obviamente también en los adultos, como nosotros lo hemos mostrado. Vuelvo e invito a las personas que quieran aprender algo de ecografía reproductiva de vacas. Tenemos 2 niveles de educación, 2 niveles de aprendizaje en nuestro curso de ecografía reproductiva en drcamilocabra.com para las personas que estén interesadas,
pueden entrar allí. Si tienen preguntas me pueden preguntar directamente al WhatsApp. Hasta la próxima.